Muy bien, vamos a entrar a discutir el tema de la auditoría de patrimonio. Fundamentalmente, es importante que antes de entrar a auditar, como es en todas las cuentas, por eso uno de los primeros elementos es el estudio del control interno, que conozcamos cómo está organizada la institución, cuál es la organización que tiene. Organización individual, propiedad individual, es una sociedad mercantil, sociedad colectiva, anónima, en comandita, dependiendo, o es una sociedad, puede ser una sociedad anónima, pero en este caso la sociedad anónima sí es una sociedad anónima abierta, es una sociedad anónima cerrada. Las sociedades anónimas abiertas, pues cualquiera puede comprar acciones, las acciones se venden en el mercado bursátil. Y una sociedad anónima cerrada, pues no, eso es exclusivamente la familia o los muy allegados y solamente se tiene la sociedad anónima para fines de organización, más no para fines de crecimiento y que todos puedan ser propietarios de esta organización. Esto es fundamental porque si el auditor no conoce la estructura del patrimonio, pues no va a poder auditarlo. Por otro lado, no es el mismo el riesgo de una auditoría cuando la empresa es de propiedad individual o son dos socios, digamos una sociedad anónima, pero son dos socios, papá e hijo, mamá e hija, esposa y esposo, o es una familia de tres personas, no es el mismo riesgo, aunque siempre hay riesgo, porque a veces no significa que no hayan fraudes en estos casos, pero no es el mismo riesgo que si tenemos una sociedad anónima abierta en donde hay 100 accionistas con diferentes montos de inversión. O hablamos de una cooperativa en donde hay 60,000 socios, 70,000 socios. Entonces la responsabilidad va a ser distinta. El riesgo a la hora de auditar también va a ser distinto. Por eso el auditor debe conocer perfectamente cómo está estructurado el patrimonio antes de ingresar a auditarlo. Esta diapositiva que vemos acá, lo que nos demuestra es que el patrimonio tiene relación con varias cuentas. De hecho, la ecuación contable nos dice que activo menos pasivo es igual a patrimonio. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que pase en el activo va a alterar el patrimonio. Y si hay un fraude en el activo, va a haber un fraude en el patrimonio. Si hay una alteración en el pasivo, va a alterar el patrimonio. Y no digamos lo que vemos acá en el tema de los resultados de las operaciones, o sea, la utilidad o la pérdida que refleja el estado de resultados. Si hay errores en el estado de resultados, pues el patrimonio va a tener errores. Y si algo está alterado, si está alterada la utilidad, el patrimonio va a tener errores. En términos generales, entonces podemos decir que cualquier cosa que pase en las otras cuentas, activo, pasivo, ingresos, egresos, va a afectar el patrimonio. Sin embargo, hay que tener presente que el patrimonio, cuando nace la empresa, el patrimonio es la primera cuenta que se acredita y va a nacer ya sea con efectivo, con terrenos, con edificios, con aportes, pero va a ser la contrapartida la cuenta de patrimonio. Si viéramos, por ejemplo, una cuenta de una sociedad colectiva, dice activo va a aportar efectivo 50,000 quetzales a Pérez cuenta capital, Mario cuenta capital, Rodríguez cuenta capital. Entonces siempre la cuenta capital contable, que es la que nosotros estamos manejando acá como patrimonio. Como vemos acá entonces, el efectivo va a ser, es la génesis, efectivo y patrimonio es una génesis de la empresa. Toda empresa empieza con efectivo y patrimonio. Movimientos secretados de resultados, las utilidades aumentan el patrimonio, las pérdidas disminuyen el patrimonio. Luego la creación de reservas, cuando veíamos que era importante conocer las políticas, la estructura, la escritura de constitución, el acta, los estatutos de la empresa, es porque se crean reservas. La creación de reservas va a ser algo estatutario, obligatorio. No importa el gerente que esté, no importa el consejo de administración que esté. Las reservas son obligatorias porque se establecen en los estatutos. El auditor tiene que prestar mucha atención a cómo se manejan esas reservas y el cumplimiento que se le da a los estatutos. Y luego también tenemos el tema de los préstamos de los accionistas. Esto
a veces lo que hace es como disuadir el aporte al patrimonio mediante un préstamo, por alguna razón, buena o mala, y el auditor tiene que prestar mucha atención si hay una cuenta de préstamos de accionistas, sobre todo si el interés es muy elevado o el interés es muy bajo, o no hay interés. Entonces hay que preguntar seriamente por qué razón es que se está manejando de esa manera esa cuenta, pero en términos generales la diapositiva me dice el patrimonio tiene relación con el efectivo, con los resultados, ganancias o pérdidas, el manejo de las reservas, como en el de la sociedad anónima, la reserva legal, y hay que relacionarlo con alguna modificación que se dé y que no sea por medio de patrimonio, sino por préstamos a los accionistas. Bien, objetivos que persigue el auditor al momento de realizar una auditoría de patrimonio o una auditoría de capital contable, como le queramos llamar, ¿verdad? En primer lugar es que tiene que considerar los riesgos inherentes. Y aquí, si lo vemos de alguna manera, considerar los riesgos inherentes significa, en otras palabras, evaluar el control interno, hacer una evaluación de control interno. Y ahí nos va a permitir conocer cuáles son los riesgos. Los riesgos, por ejemplo, de que el capital provenga de un origen ilícito. Segundo objetivo, verificar que efectivamente sean elementos de capital los registrados en el balance. Algunas empresas registran en el capital o en el patrimonio algunas donaciones que han recibido. Bueno, dependiendo del contrato de donación que se dé y el origen de la donación, puede ser correcto como puede ser que no sea correcto. Determinar la correcta clasificación en el balance en atención al concepto de origen. ¿Cómo está clasificado la sección de patrimonio? Por ejemplo, hay algunos errores muy comunes, pero que alteran significativamente el monto del balance. Es cuando las acciones por suscribir se colocan del lado del activo y no se colocan restando en el patrimonio. O las acciones en tesorería, por ejemplo. Eso hay que prestarle mucha atención. Por eso el patrimonio debe estar debidamente, correctamente clasificado. Establecer que la integración responda a lo establecido en la Escritura de Constitución y el Código de Comercio. Bueno, ¿qué es una integración de patrimonio? El listado de acciones vendidas, por ejemplo, los aportes que han dado los socios, cómo estaba establecido en la Escritura de Constitución, eso está respaldado con lo que dice el Código de Comercio. Bueno, el auditor tendrá que verificar eso, por eso establecerlo, la certeza de lo que se ha aportado en la sociedad, en la empresa individual, en la sociedad, asociación, en la cooperativa, dependiendo. Aquí hablamos del Código de Comercio, pero habría que ir a ver si hay otras leyes que están involucradas, dependiendo del tipo de sociedad de la cual estemos hablando. Identificar la existencia de restricciones, avales, garantías sobre el capital social. Unas acciones pueden estar como garantía de un préstamo. O sea, pueden ser aval de un préstamo las acciones. Entonces el auditor debe ir a verificar si las acciones de la empresa no son garantía de un préstamo de otra empresa, de otra compañía, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, debe ser muy cuidadoso el auditor porque esos son riesgos que se dan, ¿va? Son riesgos que existen y a los cuales hay que prestarle significativa atención. Muy bien, un principio fundamental en las cuentas de patrimonio. Todos los movimientos, operaciones y registros que afecten el capital contable, cualquier ajuste al capital, cualquier transacción que esté dentro del libro mayor, que se haya hecho una partida contable que vaya a afectar el capital para aumentarlo, para disminuirlo, debe hacerse del conocimiento previo de la asamblea de accionistas y ser aprobado por esta. Esto significa que toda operación que encontremos, el auditor tiene que verificar que fue del conocimiento de la asamblea. Y por supuesto que la evidencia de que eso ha sido así es que exista un acta, el acta que evidencie que el movimiento fue autorizado. Por supuesto que, por ejemplo, aquí estamos hablando de la cuenta específica del patrimonio, porque las reservas ya vimos que están de acuerdo a lo que establece, una reserva está de acuerdo a lo que establecen los estatutos o la escritura de constitución. La utilidad, el incremento de la utilidad está en base a lo que dio el estado de resultados. No, aquí estamos hablando de aumentos de capital, disminuciones de capital, modificaciones al capital, tienen que estar debidamente aprobados
por la asamblea de accionistas y el auditor tendrá que pedir el acta para corroborar en el libro de actas qué movimiento hubo. Entonces un procedimiento muy sencillo es tomar el saldo de capital del año anterior con el saldo que finalizó en este año. Al 1 de enero del 2019, ¿cuánto teníamos de patrimonio, de capital contable? Y al 31 de diciembre, ¿cuánto teníamos de capital contable? La diferencia, tiene que haber una justificación, debe estar en base a los estatutos, en base a la ley, aprobado por la asamblea, protocolizado y escrito en el registro que corresponda. Deberá modificarse y inscribirse en el registro que corresponda cualquier modificación a la cuenta de capital contable. Muy bien, aquí tres procedimientos muy básicos, pero muy importantes, porque como vimos, ya habiendo auditado activo, pasivo, resultados, pues vamos y auditamos el patrimonio y aquí vamos a observar tres procedimientos muy sencillos, que es hacer un análisis de los movimientos, o sea que nosotros vamos al libro mayor y vemos cómo inició el saldo y qué movimientos tuvo, que incrementaron o hicieron que disminuyera el capital contable, que incrementaron o hicieron que disminuyera una reserva, que incrementaron o hicieron que disminuyeran las utilidades, que incrementaron o hicieron que disminuyeran las acciones en tesorería, los suscriptores de acciones, las acciones por suscribir, qué modificaciones hubieron, el capital social autorizado. Entonces hacemos un análisis de esos movimientos en los libros contables y luego verificamos quién aprobó esos movimientos. Esos movimientos tienen que estar debidamente aprobados por el máximo órgano de la institución, los accionistas, los socios, mediante asamblea correspondiente. Y entonces el segundo procedimiento es revisar con bastante detalle cuál es la situación legal y estatutaria de la organización. Eso significa ir a ver cómo se constituyó, como empresa individual, como sociedad colectiva, como sociedad anónima, como asociación, como ONG, como cooperativa, como una asociación solidarista, como un sindicato, dependiendo, esto puede ser variado, ¿verdad? Entonces el auditor tiene que ir a verificar esos datos, darle una buena leída y si tiene dudas, pues consultar con un experto, que en este caso sería un abogado. Y bueno, cómo está clasificado, ¿verdad? Y qué restricciones tiene o qué limitaciones tiene. Por eso veíamos que es muy importante en la clasificación cuando tenemos, por ejemplo, la cuenta promesa en el caso de las sociedades de personas, las acciones por suscribir en el caso de las sociedades anónimas y entonces en estos que es en los casos más comunes que existen cuentas pendientes de pago que corresponden y que disminuyen el patrimonio en su esencia, pues el auditor tiene que ir a verificar cómo es que lo clasificó el contador y en el tema de las restricciones, limitaciones, o sea, si está como un aval o es garantía de una deuda las mismas acciones de una empresa. Porque hay casos en los que esto ha sucedido, aunque cada vez es menos, pero cualquier situación que restrinja el uso del patrimonio, el uso de las utilidades, el auditor debe estar plenamente enterado de eso y considerarlo al momento de estar realizando la auditoría. Muy bien, con esto damos fin a un análisis muy breve de lo que es la auditoría del patrimonio o capital contable, como se le conoce. Acá hay un estado financiero que auxilia mucho en el tema de la auditoría, que es el estado financiero que se llama estado de cambios al patrimonio. Estado de cambios al patrimonio que el auditor debe tenerlo a la mano y auditarlo qué cambios fueron los que hubieron. Muchísimas gracias.